Este postre al vapor es una auténtica maravilla culinaria, visualmente deslumbrante, suave al tacto y con un sabor exótico que te conquistará. Las capas de colores vibrantes no solo aportan un toque festivo, sino que también puedes personalizarlas a tu gusto. La textura de las bolitas de tapioca añade un contraste perfecto con la cremosidad del postre, mientras que la leche de coco y la vainilla ofrecen un equilibrio delicioso de dulzura. Además de ser saludable y sin grasas, es una opción sorprendentemente económica, perfecto para cualquier ocasión especial, combina elegancia, sabor y un bienestar en cada bocado. Cuéntame desde qué país me están viendo mientras comienzo con la receta. En la receta de hoy no necesitamos horno, batidora, huevos ni tampoco gelatina o agar-agar. Vamos a preparar esta deliciosa receta utilizando bolitas de tapioca. Utilizo 100 gramos o una taza de bolitas de tapioca. Las coloco en una olla con agua y las llevo a hervir a fuego alto. Una vez que el agua comienza a hervir, remuevo las bolitas de tapioca ocasionalmente y reduzco el fuego. Dejo que las bolitas continúen cocinándose a fuego lento hasta que se vuelvan completamente transparentes. Una vez cocidas, las cuelo y las enjuago con agua fría para eliminar la gelatina que se forma durante la cocción. Luego las escurro bien y las divido en 3 boles diferentes. En cada bol añado 1 o 2 gotas de colorantes en gel. He utilizado 3 marcas diferentes de colorante en gel para mostrarte que cualquier marca funciona. El tono de color lo puedes ajustar agregando más o menos cantidad según tu preferencia. Siguiente paso, añade 200 gramos de harina común, 150 gramos de harina de tapioca, 150 gramos de azúcar y una pizca de sal. Incorpora 2 sobres de azúcar de vainilla de 8 gramos cada uno. Si prefieres, puedes sustituirlos por una cucharadita de esencia de vainilla transparente. Por último, agrega 700 mililitros de leche de coco en 2 partes, mezclando bien después de cada adición hasta integrar por completo. Puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus cuentas de redes sociales. Cuela la mezcla para asegurar una textura suave y repártela en varios cuencos. A uno de los cuencos añade colorante blanco en polvo, al otro colorante verde utilizando varias gotas y ajustando los tonos hasta obtener el color deseado. Mezcla bien los cuencos de las bolitas de tapioca y pasa al siguiente paso, que es preparar estos deliciosos postres al vapor. Engrasa 3 moldes para gelatina y coloca una generosa capa de la mezcla con las bolitas de tapioca en cada molde.
Previamente has preparado una cazuela con agua hirviendo. Coloca encima la parte superior de la vaporera, tapa y cocina al vapor durante 10 minutos. Luego añade una capa blanca, vuelves a tapar y deja que hierva por 5 minutos más. Ahora añades la última capa, la de color verde, y cocina al vapor durante 15 minutos. Ten en cuenta que los colores que utilizo son solo sugerencias. Puedes elegir los colores que más te gusten o incluso dejar el postre en blanco. Una vez listo, retira los moldes de la vaporera y déjalos enfriar por unos minutos. Mientras tanto, prepara otros 3 moldes de la misma manera, pero esta vez utilizando color amarillo. Colócalos en la vaporera y sigue los mismos pasos cocinando por 10 minutos. Mientras se cocinan, desmolda los primeros pastelitos que tendrán un color rojo. Para desmoldar fácilmente, presiona suavemente los laterales con los dedos para asegurarte que se han despegado. Si prefieres, usa guantes en este paso o bien trabaja con las manos bien limpias como hago yo. Elaboramos el siguiente postre siguiendo los mismos pasos. Comenzamos con la primera capa cocinándola al vapor durante 10 minutos, luego añadimos la segunda capa del color blanco y la cocinamos por 5 minutos. Finalmente aplicamos la última capa de color verde y dejamos que se cocine al vapor por 15 minutos más. Después dejamos enfriar y ya está listo para desmoldar. Así de fácil, con estos sencillos pasos, obtienes un postre espectacular, una novedad en la repostería, delicioso y hecho con ingredientes saludables. Además, puedes sustituir el azúcar por edulcorante de tu preferencia en la cantidad que desees. Puedes sustituir la harina común por cualquier tipo de harina sin gluten si lo necesitas. Por restricciones en tu dieta, es posible que la textura cambie ligeramente, pero para mantener la consistencia deseada, puedes aumentar la cantidad de harina de tapioca y reducir la cantidad de la harina sin gluten que elijas. Esto te permitirá disfrutar del postre manteniendo su sabor y textura lo más cercanos posibles a la receta original, mientras sigues cuidando tus necesidades alimenticias. Este postre puede prepararse con un día de antelación, además se puede congelar sin que cambie su textura, sabor o colores. Para descongelarlo, te recomiendo hacerlo de manera gradual, trasladándolo del congelador a la nevera. Otra opción es elaborar una tarta grande en lugar de varios postres individuales. Para ello, sigue los mismos pasos ajustando el tiempo de cocción al vapor en función del grosor de la masa. En general, cocina en tandas de 10 a 15 minutos y ajusta según la cantidad y el grosor de la mezcla. Espero que me cuentes en los comentarios tu experiencia al ver o preparar este delicioso postre. Para mí ha sido un verdadero reto y me ha encantado elaborarlo y grabar el paso a paso para ti. Mi objetivo es que puedas entender el proceso y animarte a hacerlo, ya sea para vender en tu negocio o para disfrutar en familia. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al día con todos mis nuevos vídeos.
Gracias por acompañarme en esta deliciosa aventura culinaria. Espero que hayas disfrutado de la receta tanto como yo disfruté compartiéndola contigo. Recuerda que la cocina es un espacio para crear, experimentar y sobre todo disfrutar. No dudes en ponerle tu toque personal a este postre y sorprender a tus seres queridos con algo único y especial. Hasta la próxima receta. No olvides contarme cómo te fue y desde dónde me sigues. También mira mis otros vídeos. Es importante para el crecimiento del canal. Muchísimas gracias y hasta pronto.